video pasado revisamos la clasificación de la materia y mencionábamos los métodos de separación de las mezclas. El día de hoy vamos a revisar esos métodos. Cuando es necesario obtener sustancias puras, se lleva a cabo un proceso conocido como método de separación. Estos métodos de separación pueden ser físicos o químicos. Las mezclas pueden separarse en sustancias puras por métodos de separación físicos, que se basan en los cambios físicos, que son aquellos en los que cambia la forma de la sustancia, pero no su composición química. Puede emplearse un cambio físico para separar una mezcla en compuestos puros, pero no permite separar los compuestos en elementos. Un cambio químico es aquel en el cual una sustancia dada se transforma en una nueva sustancia o sustancias con propiedades distintas y composición diferente. Los elementos no pueden descomponerse en otros más sencillos por métodos físicos o químicos. Los métodos de separación físicos se aplican dependiendo del tipo de sistema con el cual se cuente y las necesidades que se tengan. Algunos de los métodos de separación físicos son la decantación, que es utilizado para separar un sólido de grano grueso e insoluble mezclado con un líquido. El sólido, que es más denso o pesado, se va hacia el fondo del recipiente y entonces se vierte el líquido que se encuentra en la superficie en otro recipiente, o bien cuando un soluto es líquido no miscible con el solvente debido a sus diferentes densidades. En este caso, se utiliza un embudo de separación. La solución se deja en reposo en el embudo para que las fases se separen. Por ejemplo, cuando se separa el petróleo del agua de mar debido a la diferencia de densidades. Otro método es la filtración, proceso mediante el cual se separa un sólido de un líquido al quedar atrapado por una malla porosa para dejar el líquido libre de sólidos. Se utiliza para sistemas de tipo suspensión cuando el soluto no es soluble. La solución se hace pasar a través de un material poroso como puede ser el papel filtro, una fibra de vidrio o carbón, cuyo tamaño de poro deberá ser menor al de la partícula que queremos separar, de modo que ésta pueda quedarse en el material de filtro. La evaporación. Este método va a consistir en calentar una solución hasta que el solvente se convierta en gas y se evapore, separándose así del sólido. Parecido o un segundo método utilizado junto con la evaporación sería la cristalización. La cristalización es muy empleada a nivel industrial, ya que muchos productos se comercializan en forma de cristales, además de que con este método se obtienen sólidos con un alto grado de pureza. La cristalización se emplea para separar un soluto disuelto en una solución mediante la formación de cristales y se basa en la solubilidad, específicamente en el cambio de esta con la temperatura. Para que pueda llevarse a cabo el proceso de cristalización, la solución deberá estar sobresaturada y se realiza disminuyendo la solubilidad de la sustancia que se desea cristalizar. Para ello se puede enfriar la solución saturada o también podemos evaporar el solvente. En este método la mezcla se va a calentar para evaporar el disolvente de manera que los cristales queden como residuo sólido. Así que se forman capas de cristales que se van apilando en el fondo del recipiente formando un precipitado. Se utiliza cuando se requiere una solución cristalina como por ejemplo la sal del agua de mar. Otro método utilizado va a ser la centrifugación. Cuando se tiene una mezcla de partículas insolubles que se encuentran dispersas en un líquido, lo más recomendable es separarlos por centrifugación. Consiste en acelerar o facilitar la sedimentación. Para esto se coloca la mezcla en una máquina que se llama centrífuga, la cual gira a altas velocidades, lo que produce la precipitación de las partículas insolubles, permitiendo que la sustancia más pesada se vaya al fondo y la más liviana permanezca en la superficie. Posteriormente se utiliza la decantación para separar los productos finales. Este método es común en los análisis de sangre, cuando el plasma queda separado de los glóbulos rojos. Otro ejemplo de uso sería el reciclado de los aceites sucios de motor o la separación de la porción de grasa de la leche. El método de la imantación se utiliza para separar mezclas de sólidos, de los cuales uno tiene propiedades magnéticas, es decir, metales como el hierro o el cobre, o compuestos ferromagnéticos combinados con otros compuestos. Se emplea un imán para separar los compuestos atraídos por él.
Para separar una mezcla de este tipo, simplemente se agita la mezcla con un imán y el sólido magnético se adhiere a este. Por ejemplo, cuando se requiere limpiar cereales o granos, se utiliza la imentación para eliminar partículas de hierro o sus aleaciones. En el método del tamizado se usa para separar dos sólidos de diferentes tamaños. Consiste en hacer pasar la mezcla a través de unos tamices o mallas, placas con diferentes tamaños de poro o malla, colocados de manera horizontal en forma consecutiva, poniendo las placas con poros más grandes en la parte superior y los de poro más pequeño en la parte inferior. Generalmente están elaborados esas mallas con telas o metales. Destilación. El método de la destilación se va a basar en los diferentes puntos de ebullición de los componentes líquidos de una mezcla homogénea. El componente con menor punto de ebullición se separa primero, entonces se puede hablar de una destilación sencilla, al vacío o fraccionada. En la destilación sencilla se distinguen dos fases, la vaporización y la condensación. Se aplica en mezclas que contienen líquidos que hierven a menos de 150 grados centígrados y con una diferencia en los puntos de ebullición de por lo menos 25 grados centígrados. A la presión atmosférica normal, el componente con el punto de ebullición menor se va a evaporar a una temperatura más baja. El vapor pasa por un tubo de enfriamiento que se denomina condensador, donde se condensa para regresar a su estado líquido. En la destilación al vacío, los puntos de ebullición de las sustancias que componen la mezcla van a superar los 150 grados centígrados. La destilación fraccionada se recomienda cuando la diferencia en los puntos de ebullición entre los líquidos es menor a 25 grados centígrados y se utiliza en la industria del petróleo para separar los componentes del mismo. El método de la extracción se aprovecha para utilizar la diferencia de solubilidad en dos disolventes inmiscibles. Existen dos tipos generales de extracción con base a la característica de la sustancia en la que se encuentre mezclado el componente a extraer, la extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido. Por ejemplo, la elaboración del café es una extracción sólido-líquido o la obtención de extractos vegetales para la elaboración de tinturas o esencias. La cromatografía es el nombre general que se aplica a una serie de métodos que se emplean en un sistema de dos fases o estados de la materia, una móvil y una estacionaria. La fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un líquido o un gas. El proceso de separación se debe a que los componentes de la mezcla tienen diferente afinidad hacia las dos fases y por tanto pasa por el sistema a distinta velocidad. Un componente con alta afinidad hacia la fase móvil se desplaza con relativa rapidez por el sistema cromatográfico, mientras que otro con alta afinidad hacia la fase sólida se desplazará más lento. Los tipos de cromatografía son cromatografía en capa fina, en papel, en columna y con el uso de un aparato llamado cromatógrafo, los de fase reversa, de fases y la de líquidos de alta densidad. En una cromatografía simple, la cromatografía en papel, se emplea una tira de papel poroso como es el papel filtro, como fase estacionaria. En este proceso se coloca una gota de la mezcla para separar sobre el papel, el cual a continuación se va a sumergir en un líquido que será la fase móvil que asciende por el papel. Esta técnica no solo se utiliza para separar componentes de mezclas, sino que proporciona más información como el número de componentes de una mezcla, así como la proporción de cada uno de ellos. Las áreas de aplicación son muy diversas, por ejemplo, realizar análisis de drogas, fármacos, en fluidos como la saliva, la sangre y la orina, o determinar la presencia de contaminantes en el medio ambiente, o para realizar el control de calidad de productos químicos y farmacéuticos, entre otras aplicaciones. Y por último, el método de la sublimación se emplea para separar una sustancia que se sublima, es decir, cuando pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar primero o previamente por el estado líquido. En una mezcla, la presencia de una sustancia que se sublima permite su separación por esta